Buenas tardes, amigos. Estamos aquí una vez más en culturadigital.p, el programa semanal que busca construir consenso sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Para aquellos que nos ven por primera vez, Cultura Digital es un proyecto que tiene ya varios años trabajando por la construcción, el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, y también por mejorar los niveles de apropiación de lo digital en la vida cotidiana del país. Aprovecho que ustedes están conmigo y quisiera mostrarles muy rápidamente, ¿no?, cómo llegar a la página web del proyecto. Les recuerdo que ustedes siempre pueden pues, usar a Google como su navegador favorito, pero también pueden, si quieren navegar con cierta privacidad, abrir una ventana de incógnito o usar otro buscador, pero eso lo veremos en unos minutos más adelante. Por ahora, entonces, si ustedes ponen Cultura Digital en Google, ¿no es cierto?, van a llegar, ven, ahí estamos, es el segundo resultado después de la publicidad de los anuncios, ¿no? Y esa es la página web del proyecto, y dentro del proyecto tenemos lo que llamamos nosotros programa de televisión, ¿no?, que de alguna manera es un anacronismo, ¿no es cierto? Pero bien, este programa de televisión es, ¿no?, como bien dice la página, es un programa semanal de entrevistas, ¿no?, con lo último y lo más relevante de la agenda digital en el país, o al menos eso intentamos permanentemente. Tenemos más de 100 programas, en estricto ya estamos en el 104, ¿no? Esto se emite en vivo, aunque la entrevista es pregrabada, y eso nos permite detenernos, avanzar en algunos puntos, hacer algunos comentarios adicionales y estar atento también a los comentarios que ustedes nos puedan hacer, ¿no? Aquí en la página web nosotros recomendamos algunas lecturas para aquellos que quieran hacer una, digamos, profundización más del marco teórico detrás de los temas de apropiación de tecnología, de desarrollo de cultura digital o de desarrollo de la misma sociedad, la información y el conocimiento. Tenemos también presencia, por supuesto, en Facebook, que es donde nos están viendo en este momento, en el streaming en vivo de Facebook. Tenemos una cuenta en Twitter, en LinkedIn y nuestro canal en YouTube, ¿no? Lo otro que quería aprovechar para comentarles es que esta semana, ¿no?, estuvo, en verdad, desde la semana pasada incluso, estuvo ya puesto sobre el tapete el tema de la privacidad del WhatsApp, ¿no? Y entonces, en relación a los servicios de mensajería, ¿no?, en relación a cuál usar, si WhatsApp o si Telegram, ¿no?, yo quiero compartir con ustedes en este momento esta página web, ¿no?, que es, viene de Secure Messaging Apps, ¿no? El WhatsApp, Telegram, no es cualquier aplicativo, es un aplicativo dentro de la categoría de messaging, ¿no es cierto?, digamos, servicio de mensajería. Es un servicio de mensajería sobre telefonía móvil. Como ustedes pueden ver, esta página que les comparto, ¿no?, que les estoy mostrando en este momento, tienen todas las opciones, en verdad las principales, no son todas: Google Message, Apple iMessage, Facebook, Element, Orion, Signal, Microsoft Skype, ¿no?, Telegram, Trima, Viber, ¿no?, WhatsApp, Britney y Wire. Y acá tienen una serie de características. Esta persona acaba además de actualizar esto el 11 de enero de este año, del 2021, y aquí ustedes pueden ver algunas cosas. Algunas de las cosas importantes es que, más allá de lo que pensábamos, aunque Telegram es una mejor opción por muchas razones, en realidad no es que sea la mejor opción, ¿no? Pero en fin, no hay una receta mágica. Creo que si ustedes están realmente preocupados por su privacidad, deberían acceder a este cuadro comparativo y entender los pros y los contras de las opciones que están usando hoy en su vida cotidiana. Pero además de esto, quería comentarles que en Twitter, ¿no?, yo compartí con la gente que me sigue a mí o al programa, ¿no?, que ya que estamos tan preocupados por la privacidad, preocuparnos por la privacidad del WhatsApp o preocuparnos por la privacidad de Telegram, yo diría que es un tema menor, ¿no?, en relación a otros servicios gratuitos que usamos, que comparten más información, ¿no?, que la que podría, o que la que en todo caso estuvo en entredicho, ¿no?, durante estas semanas. Y yo tuiteé, ¿no?, DuckDuckGo, que es un buscador, ¿no?, Zoho Mail, que es un servicio de correo, Jitsi News, que es un servicio de videoconferencia, ¿no?,
Y la gente me fue contestando. Yo hice otra pregunta: ¿qué otros servicios alternativos conocen, usan? ¿No? Roberto Bustamante, ¿no?, planteó Firefox, que es un navegador, ¿no?, Privacy Badger, Facebook Container, ¿no?, Proton Mail, ¿no?, también fue, ¿no?, planteado con doble contraseña, Brave como navegador, ¿no?, Signal ya lo habíamos visto, Fastmail, ¿no? Alguien nos recomendaba Fastmail, si ustedes se encuentran, ahí están. Son todos estos servicios, ¿no? uBlocker, ¿no?, que dicen que es mejor que dar. Entonces, estos servicios, ¿no?, digamos, nos permiten, o en todo caso, este boom, casi una histeria colectiva, ¿no?, que hace que, pues, si los usuarios en Telegram estén ahí permanentemente entrando, aunque ha bajado ya, hoy ha bajado, nos lleva, pues, a la reflexión de hay otros servicios que están transando con nuestra privacidad y con nuestra información. Y de repente no se han puesto de moda, ¿no es cierto? No han salido en noticieros, pero o no vemos, digamos, estamos acostumbrados a ver a Google como un servicio público, como una cosa, ¿no?, que está ahí para nuestro propio bienestar. Y nos olvidamos que Google, como Gmail, es una empresa, ¿no? Y como tal tiene unos perfectamente y entendibles y legales intereses de lucro, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos que es un servicio, tenemos que ser conscientes de cuándo estamos optando por un servicio gratuito y cómo vamos a pagar ese servicio gratuito. Para muchos, este problema de la privacidad es permanente, es latente y cada vez es mayor, y va a seguir mientras que estemos acostumbrados a usar servicios gratuitos. De manera que en realidad lo que está pasando es que valorizamos, ¿saben?, nos parece mejor vender nuestra información que pagar los servicios, ¿no es cierto? En el trade-off, en la balanza, cuando sopesamos, decidimos conscientemente, ¿no?, entregar el acceso a nuestra información. Por lo tanto, si alguna vez vemos publicidad, no podemos decir que es ilegal, ¿no? No, salvo que, bueno, efectivamente nosotros hayamos seguido los pasos para que no nos la envíen, ¿no? Pero cuando son estos servicios internacionales es más complicado aún, porque que se hagan valer las leyes o las reglas en Perú a servicios que radican, y por eso en esta pantalla, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no?, dónde está la jurisdicción de la infraestructura, ¿no? Irlanda, Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, ¿no? Telegram está en varios sitios, tiene infraestructura en varios sitios, ¿no? Entonces yo creo que hay un análisis hasta geopolítico de estas cosas que forman parte de lo que justamente el programa llama o cree cultura digital. Yo creo que no, digamos, pasando rápido por acá, me olvidé de hacer algo importante, que es mencionar a uno a nuestros aliados. Está en la pantalla, ven, Magic Media, se encarga de la producción de este programa, ¿no?, y nos ha venido acompañando en estos más de 100 programas que ya tenemos, ¿no? No quería dejar de pasar la oportunidad para mencionarlos y agradecerles por su trabajo. Ahora ya pues vamos de frente, porque además es una entrevista larga, así que quiero tratar de ir lo más rápido posible a la entrevista de la semana, que es con Ricardo Zapata. Ricardo Zapata, para quien no lo sabe, fue director de la Dirección de Innovación con Tecnología, Innovación Educativa con Tecnología en el Ministerio de Educación entre abril y diciembre del 2020, ¿no? Y por lo tanto, es relevante lo que nos va a contar, nos va a dar algunos insights, ¿no?, sobre lo que pasó o no pasó, ¿no?, y algunas de las cosas que nosotros creemos saber de lo que fue el Aprendo en Casa, o la aventura, el desarrollo, el compromiso, el proyecto nacional, que finalmente fue y es Aprendo en Casa, porque así como hubo Aprendo en Casa en el 2020, Aprendo en Casa en el 2021 va a jugar el mismo rol y con más importancia, tal vez. Pero bien, empecemos. Como saben, en el camino iré haciendo algunas anotaciones cuando sea necesario. Bien, amigos, como ya les había anunciado, esta semana está Ricardo Zapata con nosotros. Ricardo Zapata ya ha estado antes en el programa porque él ha sido director de tecnología educativa de innovación con tecnología educativa en el Ministerio de Educación, la dirección que es conocida con las siglas de DITE. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Ya esta es la segunda o tercera vez creo que te entrevisto, al menos la segunda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Primero, agradecido nuevamente por la invitación. Sí, ya es creo que la tercera vez, ya caserito en el programa, pero con
la satisfacción de nuevamente conversar contigo sobre estos temas de tecnología. Así es, yo he estado además anunciando un poco que íbamos a conversar, porque claro, ya llegó, estamos en enero del 2021, ¿no es cierto? Y entonces, claro, hay muchas dudas y mucha ansiedad sobre cómo es que se va a suceder este año escolar 2021, y mucho de eso tiene que ver con la tecnología. Pero antes de eso quisiera hacerte unas preguntas generales. Tú has sido director de la DITE ¿desde cuándo hasta cuándo? Para que la gente que nos escucha, que eventualmente no te haya visto antes, no te conocía, te conozca. Y yo estuve desde el 22 de abril del año 2020 hasta el 15 de diciembre del mismo año, un poco más de 7 meses con 22 días, Wow. asumiendo este cargo tan importante. Poco tiempo, así es, poco tiempo, pero que parece muchísimo por todo lo que tuvimos que trabajar. 7 meses en este contexto son una vida, ¿no? Digo, han Así sido es. muy intensos, ¿no? Demasiado intensos, satisfactorios. Han sido 7 meses que parecen 3 años. El día que me fui y me despedí de toda la gente, realmente me iba de mi casa porque prácticamente en la pandemia vivíamos en el ministerio, no había absolutamente nadie, iba solamente la alta dirección, algunas personas puntuales, y nosotros íbamos al Minedu, incluso no había que comer porque los restaurantes estaban cerrados, Claro. y fue como nuestro segundo hogar, porque teníamos una misión muy importante de, de trabajar en el tema del cierre de la brecha y la infinidad de proyectos que ya iremos comentando a lo largo del programa. Quiero recordar las fechas, 22 de abril, ¿no es cierto? 22 de abril, estamos hablando de Hasta el, marzo, se detienen las clases, tú menos de un mes después, ¿no es cierto?, de esto, ingresas, llegas recién al Ministerio de Educación. Cuéntame, ¿y tú estabas a cargo del proyecto Aprendo en Casa? ¿Qué cosa veía la dirección que tú dirigías? Cuando yo llegué a DITE, DITE ya había trabajado Aprende en Casa, la plataforma de Aprende en Casa, porque una vez que viene la pandemia, el presidente anuncia que no se inicia el año escolar, todos a cuarentena, y se para el inicio del año escolar. En esta paralización, el ministerio en 3 semanas, con una gestión eficiente, levanta la plataforma aprendeencasa.pe y también en los programas de televisión, esta estrategia multicanal llamada Aprende en Casa, de radio, TV y la web que acabo de La web, mencionar. la radio, TV y la web. Una consulta, Ricardo, para terminar de entender la línea de tiempo. Cuando tú llegas el 22 de abril, entonces ya encuentras la plataforma que se había hecho en 3 semanas, o fueron 3 semanas a partir de tu entrada. Yo encuentro ya la plataforma de Aprende en Casa, que estaba diseñada, ya estaba en línea incluso, ya encuentro ya las primeras transmisiones de Aprende en Casa televisión y también en la versión radial. Yo ingreso, ni siquiera fue, oye, me voy a sentar, hola, ¿cómo estás? Porque de frente, el día que llegué, ya teníamos 1000 pendientes y teníamos que trabajar a contrarreloj, primero para mantener la plataforma Aprende en Casa. Uno de los grandes logros que se hizo es que no se cayó, no se cayó la plataforma, fue una plataforma muy light, una plataforma que estuvo cargada cada semana de recursos, tanto para primaria, para secundaria, para básica alternativa. Esta plataforma no se cayó, se trabajó de la mano con la Oficina de Tecnologías para velar porque la nube se pueda sostener nuestra web. Estaba en la nube, estaba en la infraestructura, y la infraestructura era una nube híbrida, o todo estaba en la nube. O sea, no había alguna cosa local, o todo estaba en la nube. Era una infraestructura híbrida. Yeah. Nosotros cada semana alimentábamos. Realmente el detrás de cámara ha sido muy intenso. Mucha gente de repente no conoce que los contenidos se tenían que realizar en la semana con las áreas pedagógicas, y todo el equipo de DITE trabajaba para subir, al igual que el equipo de OTIC. Eran noches y madrugadas intensas para que nuestros maestros en las primeras semanas puedan encontrar cada lunes sus contenidos de Aprende en Casa en la web. No lo dudo, una curiosidad, no sé si lo tienes a mano, si lo recuerdas. ¿Te acuerdas cuánto fue el número de usuarios concurrentes, el máximo número de usuarios concurrentes que Aprendo en Casa soportó durante el 2020 adecuadamente? O sea, ¿te acuerdas el máximo? Un orden de magnitud, o sea, un 500, promedio de 3 millones. Un 3, promedio de 3 millones. 3 millones de usuarios concurrentes. No, concurrentes no. Yo recuerdo que dentro de la estadística que nos da el Google Analytics dentro de la plataforma Aprende en Casa, tuvimos picos en la semana de 5 millones de usuarios.
Luego esto fue variando a tener un promedio de 3 millones. De manera concluyente no tengo el dato exacto, Ya. pero sí tuvimos bastante acogida porque la plataforma se pudo abrir hasta en zonas Eran, alejadas con baja eran 3 millones conectividad. de usuarios distintos. 3 millones de usuarios distintos, O sea, de los podríamos cuales asumir que eran 3 millones de estudiantes. O 3 asumimos que millones, eran vamos, en esos 3 millones habían padres. Y detrás de un padre, padres, 3 estudiantes. directivos, docentes, estudiantes, especialistas de las UGELes, de las diferentes direcciones generales de educación, que justo después en las reuniones que teníamos nos decían, oye, entrado, aprende en casa, y nos daban también un Pero feedback. si asumamos que de los 3 millones de usuarios, pues hasta un 10% estuviera casi conectado todo el tiempo, estaríamos hablando de 300.000 usuarios conectados permanentemente, ¿no? Así es. Más Y o menos. eso es así es. Y es una cifra que a nosotros nos llenó de mucha satisfacción porque la plataforma sí tenía el interés por parte de la comunidad educativa. Y una de las cosas también importantes que hizo el ministerio en ese momento es tener reuniones con las diferentes regiones del país. Una comunicación muy apropiada, una comunicación con territorio, a fin de también tener un feedback, algunas recomendaciones, qué es lo que buscaban los estudiantes. Tuvimos, por ejemplo, el caso de profesores de zonas como Satipo que nos decían, mira, yo entro el lunes a la plataforma, descargo el contenido. Algunos estudiantes no pueden entrar, pero yo les doy el contenido por WhatsApp, así que me parece bien que nos den los horarios de la plataforma antes. O sea, había una comunicación constante con diferentes actores regionales y eso ayudó también a seguir mejorando y buscar formas de hacer aprendeencasa.pue mucho más potente, al igual que el Aprende en Casa regular, el que se ha visto en la televisión. Una duda. Bueno, tú ya sabes cómo soy, así que me vas a permitir, me vas a disculpar que te vaya interrumpiendo con algunas cosas a veces muy puntuales, ¿ya? Pero para terminar de ordenar mi cabeza, ya. Durante todo este tiempo aprendo en casa web, vamos a llamarlo así, ¿no? El aprendo en casa internet, el aprendo en casa que se consumía a través de navegar, ¿no? De un navegador, ¿no? Tuvo Google Analytics. ¿Sí? O Así sea, es. yo, Sí. digamos, es algo que yo podría pedir. Yo podría entrar a la página de acceso a la información pública y decir, señores, quiero Google, los reportes de Google Analytics mensual, ¿no? De abril a diciembre, ¿no? Eso es algo que se podría pedir eventualmente. Perfecto. Deberían haberlo. Eso me imagino que lo veía la oficina de tecnología. Sí, pero nosotros también tenemos el acceso al Google Analytics y justamente con esta información nosotros tratábamos siempre de realizar mejoras dentro de la plataforma. Recuerdo, por ejemplo, las reuniones para ver, para introducir de repente elementos más minimalistas, colocar de repente un muñequito que te diga, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Aprende en Casa. Algunas cosas que analizábamos, hacíamos las pruebas respectivas para ver si en zonas donde no hay buena conectividad, esto realmente funcionaba. Vale. Teníamos que hacer una plataforma super light, Vale. pero también se fueron mejorando incluso los contenidos, ¿no? Vale. Dentro de la aprendeencasa.p había recursos educativos para temas de matemática, comunicación, ciencia, tecnología. Estaba Creería todo que el contenido. a estas alturas, Ricardo, el que nos escucha, al menos entró a Aprendo en Casa una vez, ¿ya? O sea, tiene que Sí. ser. O sea, no, yo no consigo a alguien que esté, ¿no? Interesado en este tema y no haya entrado alguna vez a aprendoencasa.p. ¿No es cierto? Ese era el URL, ¿no? Sí, hasta Tiene que por haber entrado. curiosidad la gente ha ingresado a aprendeencasa.p porque quería ver, a ver, Y ¿cuál yo es esa te invito, estrategia? si aceptas acompañarme, ¿no es cierto? Mientras que vamos hablando, estoy compartiendo mi pantalla, quisiera aprovechar que te tengo aquí y hacer eso. Imagínate, ¿no? Yo pongo aprendo en casa. Ahora, perdóname que se me pasó, ya. Aprendoencasa.p. Mientras que va cargando la página, mira qué rápido carga, eso está bueno, ¿no es cierto? Esta es, ¿no es cierto? Este es Esa es. Ahora, tú estabas a cargo de esto que estamos viendo, que es Aprendo en Casa Web o Aprendo en Casa Internet, como lo queramos llamar, pero además había un Aprendo en Casa Televisión y un Aprendo en Casa en Radio, ¿no es cierto? ¿Ese Así es. también lo veías tú? ¿Lo veía la DITE? ¿También liderabas esas dos secciones? No, el Aprende en Casa Televisión lo tenía la Dirección de Educación Básica Regular y la Era la Dirección General de sección, Educación Básica Regular, ¿no es cierto? así es,
y Aprende en Casa Radio lo tenía la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe y Oral, que es la DIGEVIRA, y en televisión te cuento que se han transmitido más de 764 programas de televisión. Hubo un momento incluso en que se hicieron convenios con la Sociedad de Radio y Televisión del Perú para que el contenido pueda estar en televisión abierta, No sé, aparte, perdón, de TV Perú, perdóname, la TV. vamos a entrar ahí, Sí, ya, pero hay algo que tú has dicho ahora que es bien importante porque creo que hay mucha gente que no tenía esto claro, ¿ya? El liderazgo de Aprendo en Casa en televisión era de la Dirección General de Educación Básica Regular, ¿cierto? así es. Es una dirección normativa pedagógica. Ujú. Y el Aprendo en Casa radial, como además supuestamente estaba pensado seguro en rural, era de la Dirección General de Educación Interbilingüe, Intercultural, pero intercultural, bilingüe y rural. Así es. Quiere decir que habían tres liderazgos, uno que tenía que ver con la web, otro que tenía que ver con la radio y otro que había que tener con la televisión, pero que de alguna manera se integraba, ¿no es cierto? Esa Así articulación, es. esa integración, ¿cómo sucedía? Bueno, en el ministerio realmente todas las direcciones hemos trabajado de manera muy articulada. Una sin otra, muchas veces no se podía mantener el ritmo. Por ejemplo, el contenido de Aprende en Casa web se alimentaba de lo que nos daba la Dirección de Básica Especial, de lo que nos daba Intercultural Bilingüe y Rural, de lo Ah, que nos daba perfecto. la Dirección General de Educación Básica. O sea, todo Eso eso, también está, o sea, claro, la dirección de primaria, secundaria, inicial. Eso también está bueno, es decir, porque aún estando en la parte web, la dirección de innovación con tecnología tampoco se inventaba los contenidos, sino esos contenidos venían de las direcciones educativas y pedagógicas. Y esta así es, articulación que tú mencionas, yo claro, me acabo de dar cuenta, todas estas direcciones, o sea, la DIGEVER, la DIGEIBRA, ¿no es cierto? Y la DITE, son parte del Viceministerio de Gestión Pedagógica, ¿no es cierto? así es. Que fue, digamos, tú encontraste a la viceministra Patricia Andrade, si mal no recuerdo, en abril del 2020, y luego trabajaste con la viceministra Diana Marchena. Así es. Primero Estamos, estuvo perfecto, con... Sí, perfecto. Ya, entonces, ese sí, era el mundo, ¿no es cierto? Digamos, y no era un mundo, ya era un mundo complejo, pero aún así se puso más complejo, porque en algún momento alguien dijo, ya, todo muy bonito, pero hay muchos, ¿no? Hay muchos chicos que no tienen acceso a televisión, no tienen acceso a radio, ¿no? Y no tienen acceso a internet. Recuerdo que en algún momento se habló de imprimir materiales. ¿Eso fue así? ¿Se llegó a imprimir materiales y enviar a los chicos durante el 2020? entiendo que cuando llegué ya se habían repartido los materiales para el 2020. Los No cuadernos sé de si trabajo. los cuadernos de trabajo, no sé si al 100%, pero creo que un gran porcentaje porque después vino la pandemia. Pero como bien tú mencionas, Sandro, todo este proceso de aprender en casa, esta estrategia pedagógica multiplataforma, estaba articulada con todas las direcciones que pertenecen al Viceministerio de Gestión Pedagógica. En este caso, nosotros como DITE teníamos que subir la información, un contenido que estaba validado, un contenido curado, un contenido analizado previamente por especialistas pedagógicos, o sea, no es que se agarraba cualquier contenido y se subía, eso también hay que mencionarlo, y por eso se logró también los 764 programas de televisión, más de 764 programas. En la plataforma web hay más de 13.000 recursos educativos con todo el material de las Ricardo, diferentes cuando hablas de la ediciones. plataforma web, es esta, ¿no es cierto?, que estamos viendo. Así es, aprendencasa.pe. Uno Perfecto. puede ingresar a cada una de las secciones y ahí va a ver por semana cuáles son las actividades, Por tanto la ejemplo, parte guíame, teórica como entro a práctica. primaria, Así es. y en Entras ahí primaria, a primaria, a primaria, primer grado, primer grado, ya está en la ahí están semana. los contenidos de las semanas. Tú puedes irte incluso hasta la semana 1. Una de las cosas que nosotros garantizamos es que si el chico, el estudiante, por algún motivo no pudo ingresar, podía realmente tener el contenido de las semanas anteriores de manera tan organizada como una introducción, un planificador de actividades y Vale. todas las actividades en día 1, día 2, día 3, Claro, que acá lo lo podía tenemos, tienes trabajar. el planificador de actividades y, y dime, cuando digamos, las semanas anteriores, me queda claro, pero cada semana se publicaba cuándo, porque, ¿no? Me explico, o sea, si imagínate que estuviéramos de vuelta en el 2020 y estuviéramos en la semana 30. La semana 31 se publicaba ¿cuándo? Todos los domingos y los lunes aparecía a primera hora la semana. Ya. Todos Pero los ya lunes todos los aparecía la domingos los semana. profesores podían ver, los alumnos, los padres podían entrar a la semana respectiva a partir del lunes.
Sí, incluso, si no recuerdo mal, se logró que desde el fin de semana ya están disponibles los recursos, incluso los calendarios, la calendarización y las actividades ya estaban publicadas antes para que los padres, maestros y estudiantes puedan tener acceso a la plataforma. Y Entonces, en cada semana, esto es a lo que llegamos a tener 3 millones de usuarios. así es, ¿no? Que Ahí es está, ves, la guía de el 40%, actividades. 40%, 45% de la matrícula educativa pública o más. Yo creo que un poco más. Ya. Y déjame decirte, Sandro, que he tenido comentarios de colegios privados que también han ingresado a la plataforma Aprende en Casa, porque ahí estaba todo el material. Recordemos que ciertos colegios privados, de repente el profesor va, agarra el libro y va planificando su clase, pero aquí ya Claro. estaba planificado, acá ya Acá estaba realizado. la vemos, aquí hay un PDF, ¿no? ¿Cómo hago, perdóname que no estoy tan familiarizado, cómo hago para saltar de aquí al video? O sea, esta semana 29, que está planificada aquí, tenía un correlato en Aprendo en Casa TV. ¿No es cierto? Esa semana había un contenido audiovisual. ¿Cómo estaba linkeado? ¿Había una manera de linkear o había que entrar por otro lado? Había que entrar al canal de YouTube de Pereduca. Ahí en el canal de YouTube de Pereduca estaba todo el contenido de Aprende en Casa Televisión. Perdóname, te estás graduando en paciencia, Ricardo. Ya, entonces, voy a entrar a YouTube. Bien, amigos y amigas, yo quiero hacer un alto acá porque es importante. O sea, yo estaba ametrallando, obviamente, a Ricardo de preguntas, ¿no? Pero aquí hay un punto que creo que es un punto de mejora, ¿no? Y efectivamente, para poder articular lo que sucedía en la web con lo que sucedía en la televisión, era necesario dar un salto al canal YouTube de Peroeduca, y eso lo vamos a hacer ahorita y lo vamos a ver. Entonces, ahí hay una cosa que creo que pues, Aprendo en Casa en el 2021 podría incorporar como mejora, y entiendo que se está trabajando en esa línea, ¿no es cierto?, en la integración de las tres plataformas. Yo creo que es importante mencionarlo, pero también es importante, digamos, decir que hay estadística, hay algunos estudios independientes, no hechos por el ministerio, que hablan de cosas interesantes, como el 80% de los docentes usaron esta web que acabamos de ver, la web en donde había pues una programación, en donde había más que recursos, o sea, no eran solo recursos educativos que estaban ahí, alguna vez he escuchado a alguien decir tirados en la página, sino eran recursos que estaban ahí organizados y programados y se publicaban todas las semanas, incluso como mencionó Ricardo, llegaron en algún momento a publicarlo antes, el fin de semana se publicaban cosas que debían usarse durante la semana. Si no hubiéramos estado en pandemia y si no hubiera llegado todo tan rápido, pues el ideal hubiera sido poder publicar las cosas una semana antes o un mes antes, teniendo un colchón, ¿no es cierto?, como cuando se hace una producción televisiva. Lo otro que es importante hablar, ¿no es cierto?, decir, digamos, esta información a la que he tenido acceso dice que el 58% de los docentes que accedían a la página web lo hacían más de 3 veces a la semana, ¿no? De estos el 80% estaba satisfecho. Un satisfecho que habría que investigar, digamos que habría que profundizar, ¿no es cierto? Porque cuando se le aplicaba el NPS, que es esta metodología para ver, ¿no?, para realmente saber cuántos promotores, cuánta fidelidad tienen estas encuestas de satisfacción, el resultado era 5.5, ¿no? Entonces, yo creo que hubo muchas cosas buenas, seguramente cosas por mejorar, pero hay que tener en cuenta el orden de magnitud, ¿no es cierto? Nosotros decimos el 80% de maestros, estamos hablando de que en el Perú hay alrededor de 600.000 maestros, entonces 80%, ¿no?, estábamos hablando de casi 500.000, un poco más, ¿no? Entonces, es importante estas cosas, ¿no? Disculpen la interrupción, continúo. Para que la gente no crea que aquí estamos hablando... Sí, entra. Mientras entra, Sandro, te cuento algo más. Por favor. YouTube, canal Aprendo en Casa, ¿no? Sí, toda persona que ingresaba a aprendeencasa.pe desde su teléfono celular no consumía datos, porque se llegó a un acuerdo con las empresas de telefonía para que al momento de ingresar a esta plataforma no consuma datos. De esta manera queríamos garantizar que padres, estudiantes puedan acceder a todo el contenido sin necesidad de gastar sus megas. Ya te contaré más adelante que octubre, noviembre y diciembre se logró gracias a una gestión muy interesante que nuestros maestros puedan tener poco más de 380.000
maestros, auxiliares, psicólogos, o sea, todo personal que está dentro del servicio educativo, acceso a internet de 15 gigas, mensajería de texto y línea, gratuita. Octubre, noviembre, diciembre, justo para complementar esto que te estoy contando, que ha sido muy Perfecto. importante que no Perdón, consuma los megas. me perdí en el camino. Acá me parece que, claro, hay un usuario, o sea, un canal de matemáticas 1. Ah, en Pereduca, perdón, en Pereduca. Entres al canal de YouTube de Pereduca. Ya, y eso me abre entonces una pregunta. Cuando tú entraste, encontraste Aprendo en Casa, pero también existía Perú Educa, ¿no es cierto? Así es, también ¿Cómo existía Pereduca. cómo jugaban Perú Educa y Aprendo en Casa? ¿Eran dos delanteros? ¿No? Discúlpame la metáfora futbolística. ¿O qué? ¿O era uno era mediocampo? ¿No eran? ¿No? Perú Educa y Aprendo en Casa, ¿no? ¿Cuál era el rol? ¿Cuál era la dinámica? Había que acomodar ahí a dos jugadores importantísimos en la cancha para que se complementen. Ese era el objetivo, porque por un lado, Pereduca estaba en un proceso. Pereduca es una plataforma para los que no la conocen, que tiene muchísimos años. Tú, Sandro, la has conocido muy bien. Ha sido una de las personas que impulsó que Pereduca pueda seguir creciendo. Pereduca tiene muchísimos años. Pereduca es el sistema digital de aprendizaje del ministerio donde entran padres, estudiantes, docentes, hay comunidad de aprendizaje, foros, hay cursos, tiene su propio campus virtual basado en Moodle para los cursos para nuestros maestros a nivel nacional, pero también tenía recursos educativos curados y clasificados por áreas, por niveles. La idea de Pereduca y Aprende en Casa de que puedan convivir eh, era un reto muy grande, porque Pereduca incluso ya está migrando a Pereduca 4.0, que es Okay. un proyecto que está auspiciado por la presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Digital, que dirige Marushka Chocobar, y era un trabajo que ya se había venido articulando OTIC, DITE, Ya, es decir, y que además de Aprendo en Casa, ¿no? También se hizo una inversión en Perú Educa, ¿no es cierto? Durante así es, ¿no? había un fondo ahí para poder repotenciar Pereduca y adaptarlo a las nuevas necesidades. Para eso se hizo ya un benchmarking de plataformas, se trabajó con prototipados, ya bajo la metodología también del design thinking. Aquí hay algo Se, que vale la pena resaltar. Mira, yo he escogido Aprendo en Casa TV Perú inicial. 171 videos, casi 500.000 vistas. Ahora, estas son vistas de los videos que se pasaban por televisión. Estas son así vistas es. hechas por la web. Es decir, podríamos decir que además de Aprendo en Casa plataforma web y Aprendo en Casa televisión, estaba Aprendo en Casa YouTube, con las repeticiones de lo que se pasaba en televisión. ¿No es cierto? Incluso el ministerio pasaba en su Facebook, en su fanpage, pasaba Aprende en Casa en vivo. Entonces había gente que lo veía desde el Facebook, otros desde la televisión, Okay. otros lo veían a través de páginas que se transmitían de los gobiernos regionales, desde la misma plataforma de TV Perú, web, y también tenía la Perú Educa, la plataforma de Aprende en Casa. Como Vale. tú ves, ahí hay 430.000 vistas, que son aparte de lo que también ya se ha visto en televisión, aparte de lo que se ha visto en el Facebook, y eso nos invita también a reflexionar la gran acogida que ha tenido y también la evolución que ha tenido el Aprende en Casa TV. Aparte del Aprende en Casa TV, también ha habido los programas radiales, que han habido más de 1.035 programas en castellano y más de 1.797 programas que se han hecho en lenguas originarias. O sea, es toda una locura realmente de programas que el ministerio ha producido, que no se haya producido en el país a lo largo de los últimos 30 años, que es material educativo de calidad. Si uno ha visto Aprende en Casa o tiene la ventaja de verlo después de esa entrevista, pues se van a dar cuenta que todo el contenido es súper didáctico, pedagógico, alineado también al desarrollo de las competencias, porque los programas de Aprende en Casa priorizaban ejes como las competencias ciudadanas, el tema del bienestar emocional, las competencias también de ciertas áreas como comunicación, matemática, ciencia, ciudadanía, desarrollo personal, pero también algunas competencias transversales como el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje, la gestión de entornos virtuales, se hicieron programas de lenguas originarias, todos los programas, debo decirlo, tanto también en la web como en la televisión, estaban
apuntando también a nuestros chicos con necesidades educativas especiales. Si tú ves los programas, todos tienen lenguaje de señas, y en la web, también en la parte inferior, vas a ver que está la parte de audio para los chicos con necesidades educativas especiales. Es decir, era una propuesta completa. Siempre me pareció muy interesante. Pero una consulta. ¿Quiénes hacían los materiales? Digamos, ¿todo se hacía dentro del ministerio o se había tercerizado? ¿Habían productoras de televisión, productores de contenidos digitales? ¿No? Aunque yo sé que lo de televisión y lo de radio era otra dirección, pero tú, hasta donde tú sabías cómo funcionaba esa parte. Habían productoras que sean las que transmitían, ahí seguramente has visto todo el know-how, las cámaras, el set de televisión, pero todos los guiones se hacían en casa, ¿no? Con un equipo muy grande. Nosotros también, ya te contaré la historia del Aprende en Casa modo vacaciones, que fue justamente una de las aventuras que tuvimos, y ahí era contratado un equipo, y contratamos todo un equipo de guionistas por áreas justamente, que eran los que tenían que preparar los contenidos, y la productora básicamente transmitía y lo ponía ahí con los conductores, ¿no? Pero todo el contenido era pedagógico. Ahí llegamos a las vacaciones. Solo una vez más, quiero hacer un pequeño alto con ustedes. Me cuentan a través de las consultas, a través del chat, ¿no es cierto? Me cuentan que hay un dato errado, no exacto, ¿no es cierto?, que he mencionado sobre el tema de la integración o la articulación entre Aprendo en Casa y los videos, ¿no es cierto? Aunque yo creo que debería haber una integración mejor armada. Lo que me mencionan, por ejemplo, es que si uno entra a aprendoencasa.p, ¿no? Aquí era lo que ya habíamos dicho, que hay encuentra orientaciones, ojo, postal 2020, creo que podríamos explorar. No, pero vamos a primaria, ¿no? Entiendo que lo que vamos a encontrar aquí es radio y televisión, ¿no? Acá está, esto es lo que mencionaba. Acá tenemos primer grado, ¿no? Y acá podemos ver televisión, primero y segundo grado, ¿no? Ya, es cierto, ¿no es cierto? Acá está, ¿no? Primero y segundo grado. Es más complejo, ¿no? Llegar aquí por el tema de las semanas, implica un poquito más, digamos, podría en términos de uso, de interfase de uso, ¿no es cierto?, estar un poquito mejor integrado, tal vez, ¿no es cierto? Pero en fin, en todo caso lo importante es que sí, que efectivamente ahí está, ¿no es cierto? Está incluso también tercer y cuarto grado, ¿no? Y el enlace nos permite escuchar los podcasts, ¿no? Entonces, hay una integración, efectivamente, entre lo que había en la página web y lo que había en la televisión y la radio a través de los canales de YouTube, del canal de YouTube de Perú Educa, como pueden ver ustedes, ¿no? Gracias. Regreso. Quiero cerrar antes de ir a eso, porque habíamos dicho, ya, tú llegaste en abril, encontraste Aprendo en Casa, encontraste Perú Educa. No tiene sentido preguntarte a ti por qué teníamos Aprendo en Casa y Perú Educa y no tuvimos uno solo, porque cuando tú llegaste ya estaban los dos, ¿no es cierto? Así que esa pregunta la dejaré para otra persona en algún momento. Pero entonces, siguiendo en esa misma lógica, estaba televisión, estaba radio, ¿no? Estaba la página web, el canal de YouTube, el canal online del Facebook del ministerio, ¿no? Y ahí es donde la gente empezó a decir, bueno, ya, pero los que no tienen internet, ¿no? Y es ahí que aparece este sábado, que también es un sábado previo a que tú llegaras, o uno o dos sábados antes, porque fue en abril, pero no fue el 22. Se anunció que se iban a comprar 1 millón de tablets, ¿no es cierto? Para que los chicos en zonas focalizadas, muy pobres y rurales, pudieran acceder a todo ese contenido que acabamos de ver, ¿no es cierto? Sí, Sandro, yo era un mediodía, estaba en mi casa preparando el almuerzo y escuché que se anunció la compra de 840.000 tabletas, que fue el anuncio inicial. Y bueno, todos creo que nos preguntamos en ese momento, wow, qué anuncio tan importante, ¿no? O sea, equipamiento tecnológico que no se había hecho desde One Laptop Shine, que fueron, si no me equivoco, 800.000 equipos, las XO, que se adquirieron en 2008. Luego ha venido kits de robótica, otras cosas, pero no se había comprado tanto equipamiento. Yo dije, wow, ¿cómo lo harán, no? Y me tocó hacerlo. Así que sí, fue también un reto muy grande. Y decías, pucha, pobre que tenga que hacer eso, decías. La verdad es que justo
llamé a mi amigo que luego lo llevé al ministerio como asesor, Cristian Pinto, y le digo, Cristian, ¿te has dado cuenta del anuncio? ¡Wow! ¡Qué anuncio tan interesante!, ¿no? Poder llevar tecnología a las zonas más alejadas del país, ¿no? ¿Y cómo lo harán? Entonces, estábamos en la discusión de cómo se hará eso, y bueno, estuvimos metidos viviendo en carne propia el cómo vamos a hacerlo, ¿no? Que ha sido una experiencia súper grata, pero justamente era, como tú bien mencionas, había radio, había TV, había web, pero todavía había una población a la que no se estaba llegando y que no tenían las condiciones ni la infraestructura para poder ver televisión o llegar incluso a la radio. Esta población de zonas rurales en especial, para dar continuidad al servicio educativo, pero también como una propuesta para poder empezar ese gran camino que es el cierre de la brecha digital. Tú años vienes mencionando, y yo recuerdo, y eso lo sigo teniendo en mi cabeza, todas las escuelas conectadas, ¿no? Deberíamos tener ese sueño, o sea, no debe ser un sueño, sino una realidad de tener todas las escuelas conectadas. Y eso Hay tú que lo seguir vienes diciendo construyendo. 2014, 2013, Ya, y por llegó eso, el 2020. llegó el 2020, cuando debíamos haber tenido todas las escuelas conectadas, bueno, y no estaban, ¿no es cierto? Pero ok, pero entonces, tú habías escuchado ya este anuncio, alguien había hecho un cálculo y había dicho, pues hay 800.000 niños, 800.000 familias que van a necesitar una tablet. Sí, los cálculos se hicieron básicamente siguiendo ciertos parámetros. Esto también es importante. Se ha dicho en algún momento, pero de repente la gente no lo conoce, que no es que no, la gente del ministerio se sentó y se le ocurrió repartir 800.000 tablets a 800.000 personas en N. Se trabajó criterios de focalización y de priorización, es decir, a quién vamos a entregar. Para eso se trabajó una tabla con ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, era eh, niveles de pobreza. Por eso se eligió los quintiles 1 y 2 de pobreza en zona urbana y también las zonas rurales. Esto con información justamente del INEGI. Hubo un análisis de gabinete, ¿no es cierto?, con información que me imagino habrán venido del censo educativo, de SCADE, ¿no es cierto?, con información que el Estado tenía para tratar de definir a quién se iba a dar prioridad en estas 800.000 y pico tablets. Yo estoy Así pidiendo es. aquí, para aquellos que no, porque a veces la gente no sabe o se olvida, ¿no? Y dice, pero ¿dónde están ¿a dónde van a llegar? ¿Qué colegios van? ¿No? Entonces, yo recordaba, ¿no? Corrígeme si me equivoco, hay una página web, ¿no? A ver, digamos, a ver si llego, cierre de brecha digital tablets. Ahí está. Me lo recomienda mi propio Google, ya. ¿No es cierto? En vivo, cierre, no, esta es la página web, acá está, aprendo, esta es la página de go.p, aprendo en casa, cierre de brecha digital, para quienes nos están mirando, esta página se publicó en el momento en que se iba a hacer la compra, la adquisición, Así es. pero acá está, ¿no es cierto? Acá están todos los documentos, para quien La quiera tabla de ver esto, focalización sigue ahí publicado, y está la tabla de focalización por regiones, ¿no es cierto? Si y hago clic ahí, entro uh-huh. el 7 de junio del 2020, se publicó 7 megas, es un Excel de 7 megas, si hago clic aquí, lo que me da, claro, voy a bajar un archivo, ¿no? Y nuevamente, la ventaja es que podemos hacerlo, porque claro, como tengo un buen internet, ¿no es cierto? Podemos hacerlo todo así en línea. Entonces aquí está cargando, es un archivo inmenso, me imagino que ahorita lo vamos a ver en pantalla, ahí está. Y entonces, para los escépticos, ¿no? Aquí hay código modular, eso me imagino que es de una escuela. Así es. Y eso se puede corroborar en el escale para aquel que diga que es una escuela que no existe, se puede Distrito, centro corroborar en el poblado, escale. dirección, a qué UGEL pertenece, cómo se llama la institución educativa, el nivel, el número de alumnos de primaria, el número de tabletas. Acá Así están es. los distintos modelos, perfecto. Yo no voy a ahondar en este Excel porque ya la ruta la han visto todos, ¿no es cierto?, en el programa. Está ahí publicado desde el 7 de junio del 2020. Es decir, si todos los docentes, o si algún docente o algún director regional, algún gobernador regional tuviera la duda de cuántas tablets van a llegar, podrían venir a este Excel. O estoy equivocado, o hay una priorización más actualizada en otros sitios. Incluso te comento que nosotros tuvimos reuniones con todas las direcciones regionales de educación en su momento y se les comentó acerca de esto. Ahora, si tú ingresas a www.cierrebrecha digital. A ver, perdóname.
www.cierre brecha digital .aprendoencasa.p. Así A ver es. si lo hice bien. No, algo dice mal. Cierre brecha digital. Es cierre brecha digital.aprendoencasa. Está bien. Sí, cierre brecha digital.aprendoencasa.p. Quítale el www, de Vamos repente si le de quitas el repente, www, a ver. ahí en sí, Ahí estamos, ya. ahí está. Este es otro enlace. Efectivamente, eso yo ya lo he visto, tú me lo has pasado antes, esto yo he tenido oportunidad de verlo. Acá están las características de las tabletas, los contenidos que van a ir, los aplicativos, el modo de uso. Ya, pero cuéntame, tú querías hablar de esto, de esta página. Claro, nosotros creamos justamente esta página con el objetivo de informar a la comunidad educativa y a la población en general toda la estrategia de cierre de brecha, que nace como una oportunidad justamente para llevar un dispositivo tecnológico, pero bajo un ecosistema técnico-pedagógico. Esto no hay que perderlo de vista porque mucho se ha hablado en prensa acerca de la compra de tabletas, pero se ha dejado de lado que es una estrategia basada en un ecosistema pedagógico, una estrategia sostenible a largo plazo, porque no es una compra solamente para la pandemia, sino es algo que se viene trabajando y que queremos que sea un referente y también sea este primer gran paso para el cierre de la brecha. En esta web... Claro, se decía mucho que faltaba capacitación, que faltaban contenidos, ¿no? Acá tenemos cuáles son ahí los está todo. contenidos, servicios Incluso... digitales. Así es. Con video. Hay videos, hay una tableta incluso interactiva, por ahí tú le das clic en tabletas y te va a aparecer una tableta interactiva para que cualquier persona que no tenga la tablet pueda trabajar y pueda navegar por la misma. Y en la página de Peroeduca también está, incluso acá también, todas las capacitaciones. Esta es la tableta que te digo, si haz clic si gustas en las flechitas, anda, dale clic a cada uno de los aplicativos. Mientras tanto te comento... Aplicativos con los que han llegado las tablets a los estudiantes. Así es, todos esos son los aplicativos. El ecosistema tenía tres ejes. El eje número uno era el eje pedagógico, ¿no? Para eso se trabajó una propuesta pedagógica basada obviamente en el currículo nacional por competencias, que se trabajó en conjunto con las direcciones pedagógicas, o sea, no es que se ha puesto contenido porque a alguien se le ocurrió poner contenido, sino es un contenido totalmente validado. Y otro, no había capacitaciones, no se habían hecho capacitaciones. Algunos incluso ahora dicen que no se ha hecho capacitaciones, ¿no? Acá veo que hay una fase 1, una fase 2, de julio a noviembre del 2020. Este es el cronograma de capacitaciones, donde ha habido webinars, videoconferencia, inducción. Me imagino que si hago clic en fase 1, voy a poder ver, ya, es fase 1, cómo hago transmisiones realizadas. Aquí así es. Tú ingresas allí y vas a ver todos los webinarios que se han realizado. Ojo, aparte, incluso aparte, están también las capacitaciones que se han hecho a través del campus virtual de Peroeduca. Pero ahí tú vas a ver todas las capacitaciones, que ojo, no solamente ha sido una capacitación en el uso de la tableta, sino como tú has visto en cuidados, en el tema pedagógico. En esto de ciudadanía digital, que si mal no recuerdo, tuvieron un gran invitado, un invitado de lujo. Pionero en el Internet peruano desde la red científica peruana. Yo quería fijarme en una cosita antes de eso. 72.000 vistas, ¿no? O sea, hay de al menos... comentarios en vivo. ¿no? Y comentarios en vivo a la derecha. 409 clics, 43 gente que no estaba tan de acuerdo, comentarios en vivo a la derecha, efectivamente. Y llenaba un formulario. Además de esto, tú me dices que en Peroeduca, ¿no? Que tiene una plataforma, ¿no? 1, 2, 3 punto. Se han hecho capacitaciones también. También está la plataforma de Peroeduca en temas de alfabetización digital. Ahí tú seguramente, ahí va a entrar, exacto, ahí justamente automáticamente son todos los cursos que se trabajaron en Peroeduca y que se siguen trabajando hasta ahora, tanto de las direcciones pedagógicas, pero también del tema de cierre de brecha digital. Y ahí está el tema de alfabetización digital. Hay
Un comentario muy rápido. Todas hemos estado viendo webinars o webinarios, como le dice Ricardo, que eran en YouTube. Seguramente hechos muy parecidos a lo que estamos haciendo ahora en este programa, ¿no es cierto? Haciendo desde un Zoom o algo así, o desde otra plataforma de este tipo, haciendo broadcast hacia Facebook y YouTube, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora son los cursos en Perú Educa, son aulas virtuales, en la sección LMS, o sea, en el Learning Management System, entonces, de Perú Educa, ¿no? Entonces, existen aulas virtuales, ya han existido aulas virtuales, ¿no? Desde el año pasado. El punto al que voy con esto es que muchas de estas cosas no se conocen lo suficiente, ¿no? Si bien es cierto, 70.000 vistas es un montón, como decíamos, hay 600.000 docentes. Entonces, estos esfuerzos son muy buenos, pero estos esfuerzos tienen que ser más y mejor comunicados, ¿no? Para que realmente todos los docentes tengan claro que esto existe, ¿no? Por supuesto, algunos no van a poder acceder porque no van a tener las condiciones de conectividad o de equipamiento, pero todo maestro, que además, según las estadísticas que he visto, más del 80% de los maestros sí tienen condiciones para acceder, ¿no? Y aquellos que no han recibido, pues efectivamente, los chips de datos, ¿no? En el segundo semestre del año pasado. Es cierto que hay que saber si eso se va a repetir y si el chip de datos va a alcanzar para todo el año, ¿no? Hay una serie de cosas que habría que revisar, pero hay cosas que estaban en marcha, ¿no es cierto? Que podemos esperar que se vayan a perfeccionar este año. Gestión de entornos virtuales, competencias digitales. O sea, hay una oferta muy buena que se complementaba justamente con lo que tú has visto, los videos. Y si tú regresas a los videos, vas a ver que en cada video nosotros invitamos a nuestros usuarios a que se registren en un formulario. De esa manera hacíamos el seguimiento y el match con los beneficiarios de las tabletas. Vale. Hemos llegado a tener 50.000 y 60.000 personas en vivo, y tú lo puedes comprobar, con las capacitaciones que se hacía desde DITE, desde BES, desde Gevira, o sea, es decir, todo el ministerio trabajando ¿Y se para contabilizó, todo lo que te estás haciendo? en algún momento, Ricardo, se contabilizó cuántos docentes únicos han accedido a estas capacitaciones? Sí. Las tabletas iban a llegar a casi 900.000 docentes. Nosotros estábamos haciendo el seguimiento. Perdón, Y 900.000 docentes, no, 90.000 deben ser. 90.000, perdón, sí, ya. 90.000 profesores, 90.000 profesores. En las primeras regiones donde se empezaron a repartir las tabletas, tuvimos un 100% de docentes capacitados, porque hicimos incluso una fase mucho más intensa de capacitación cuando sabíamos que no ingresaban, y no ingresaban porque justamente no tenían acceso. Pero aquí te quiero comentar. Perdóname, Ricardo. 90.000 docentes iban a recibir tablets. ¿Estas capacitaciones empezaron cuándo? Empezaron en junio del 2020. Del 2020. Junio, así es. Ya, o sea, hay gente que cree que las capacitaciones con los docentes van a empezar recién cuando terminen de llegar las tablets. No es verdad. No es verdad. Ya hace pero además, casi 8 meses. Contándonos que no habían docentes porque no tenían acceso, pero en eso viene lo de los planes de datos que salieron. ¿Cuándo salieron los planes de datos para docentes? A ver, ahí hay dos cositas que complementar. Primero, en todas las tabletas están empaquetados los programas de capacitación, videos instructivos con lenguaje de señas, los programas de capacitación en alfabetización digital, entre otros, ya están empaquetados en las tablets para que el docente pueda seguirlo de manera offline si en caso no llegó a ser capacitado de manera online. Desde junio del 2020, o sea, hace más de 6 meses, no tenía la oportunidad, pero si mañana le llega a la tablet, este contenido lo va a tener en la tablet. Lo va a tener en la tablet de manera offline. Si una de las tablets que no tienen plan de datos. Bueno, así es. Justo para un poco entrar en contexto, te comento rápidamente que este ecosistema educativo digital tenía 3 ejes. El primer eje era la parte pedagógica, que ya lo mencioné, el trabajo pedagógico por las direcciones pedagógicas para elaborar el contenido, un contenido que fue validado, pasó por una matriz de evaluación tanto técnica como pedagógica para ver qué contenido se ponía en la tableta. Se colocaron más de 30 aplicaciones y más de 3.000 contenidos.
Dentro de las aplicaciones, Cuando dices 3.000 contenidos, ¿te refieres a 3.000 documentos, 3.000 videos, 3.000... 3.000 documentos, entre documentos y videos. O sea, una serie de recursos ¿Y que esos estaban, cursos cubrían áreas curriculares específicas? O sea, sé que ciudadanía digital. así es, estaba comunicación, estaba matemática, estaba ciencia y tecnología, cubría las ¿Para todos los áreas, años de inicial, primaria y secundaria? no, porque el proyecto justamente Ciudad de Brecha fue de cuarto, quinto y sexto de primaria y de primero a quinto de secundaria. Entonces hay contenido de cuarto de primaria hasta quinto de Entonces, secundaria. si por ahí hay algún padre de familia que tiene a su hijo en inicial que está esperando la tableta, no va a recibir tableta, porque la No va a tableta seguir le va a tableta. llegar a los chicos de primaria y secundaria, Y secundaria de las zonas rurales. en las Justamente zonas aquí, rurales y de pobreza priorizadas. quintiles unidos, los quintiles unidos de pobreza en zonas urbanas, que son los estudiantes más pobres. Estamos Todo aquí. esto no ha sido una data, ojo, del ministerio, sino ha sido la del censo. El Ok, censo, el INEI, muy que se bien. hizo el cruce con la base del SAGIE para ver las matriculados que lo hace cada uno de los directores, de tal manera que así garantizamos justamente la equidad y también que todo se realice de la mejor manera posible y que llegue realmente a los Una beneficiarios. consulta. Yo no voy a entrar en el detalle de la compra de las tablets, porque yo creo que eso ya conversamos en su momento y en realidad a mí eso ya me parece como anecdótico, ¿ya? Porque además cuando tú llegaste ya el presidente había anunciado tablets y había dicho tablets y no había dicho laptops. Entonces, discutir contigo ahorita si tablets o laptops tampoco tendría sentido porque ya eran tablets, ¿ok? Pero para no entrar en eso, sino ir a las otras cosas que yo creo que ahora están en demanda, la gente que necesita saber, ¿no es cierto? Todo esto que estás contándonos, en realidad la gente no lo sabe, ¿ya? Y esa era mi pregunta. Mi pregunta es, tú nos, digamos, es todo este resumen y yo sé que todavía hay más, o sea, porque estamos ahorita hablando probablemente estamos quedándonos en octubre, todavía nos tiene que contar noviembre, ¿no? ¿Por qué crees que la gente no sabe? ¿Por qué crees que hay un docente que escribe en Facebook diciendo no me llega la tablet, no sé si me va a llegar? ¿Por qué crees, no es cierto? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu balance de eso? Nosotros, en la gestión anterior, con el ministro Benavides, siempre intentamos poner a disposición todos los canales y medios para poder llevar a los profesores, a través también de las direcciones regionales de educación, todas estas páginas y los sistemas que estamos implementando. Recuerdo que yo tenía cada semana entrevistas en las radios regionales, justamente también para informar a los padres de familia. Hemos tenido reuniones con los directores regionales de educación, con los especialistas de las UGELES, para poder llevar esto, porque nosotros no solamente se implementó la página que tú has visto, sino también hay una mesa de ayuda. Una mesa de ayuda donde uno, si puedes ingresar de repente a la otra página, había tanto por Esa que web, me habías mencionado, primero, el portal de autoayuda de Aprende en Casa, ¿no? ya, esa sí Allí, es una primicia, yo no lo había visto. Ya, pero escúchame, Ricardo, es una cosa sintomática. Ya, yo creo que entonces la gente no estaba. Ustedes hicieron todos los esfuerzos para que la gente pudiera, por diversos canales, enterarse. Ahora, yo soy un usuario especialmente metiche, interesado en el tema, y este portal que estoy viendo es la primera vez que lo veo. ¿Sí? Entonces, claro, yo de repente no fui lo suficientemente diligente y no entré tanto a la cuenta de Facebook del ministerio, pero sigo al ministerio en el Twitter, ¿no es cierto? Entonces, en algún punto creo que hay que también mirar la estrategia comunicacional del ministerio, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué si existe un portal de autoayuda Aprendo en Casa, ¿no? La gente no lo conoce? O de repente sí lo conocen y soy solo yo el que no lo conocía. O sea, ¿qué tráfico tenía esto? En todo caso, hasta donde tú llegaste, hasta el 15 de diciembre del 2020, esta página ya estaba publicada. sí, mira, nosotros lo que hicimos para reforzar justamente esto fue que implementamos un call center, que es la mesa ayuda, cuya línea telefónica justamente está ahí a disposición, el 615-5802. Ah, ahí lo veo. Eh, Eso está funcionando ahorita de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 5:15 p.m. y los sábados de 9 a... Eso está funcionando. Está funcionando, mira, si Perdonen, es importante, ¿no es cierto? Ese teléfono existe, está ahí, ¿no es cierto? Todo aquel docente, todo aquel padre de familia que tenga alguna duda en relación a la tablet, en relación al paquete de datos, etcétera,
puede llamar al 01-615-5802 en esos horarios, ¿no? Si llama y no los atienden, ¿no? Nunca, o no son eficientes, o no está funcionando, bueno, yo les rogaría que por favor me avisen, ¿no? Para poder trabajar cuando la gente venga al programa, ¿no? Y poder decirles, oye, pero está el número publicado, pero no funciona, ¿no? Pero ahí está ese teléfono, hay que usarlo. Yo creo que es importante y además hay que hacer que todo el mundo lo conozca, ¿no? Por eso les he puesto en los comentarios, he puesto los enlaces de estas páginas para que por favor nos ayuden, me ayuden a que cada vez más gente conozca esto. Gracias. Y yo lo he hecho como cliente oculto, apliqué, hice una llamada Ya. y me contestaron, hola, bienvenido, Aprende en Casa, ¿en qué te puedo ayudar? Me hice pasar como un docente que tenía un problema con la tableta y me solucionaron el problema, ¿no? Okay. ¿Qué sucede? Nosotros aplicamos esta mesa de ayuda, tickets de atención como estos, eso también lo vas a encontrar en la otra página web, ¿no? Hay un enlace y también hablan sobre este tema. Esta mesa de ayuda que nosotros hicimos no solamente era una recepción de llamadas, lo que hicimos fue llamar a los usuarios para ver qué está pasando con las tabletas, la están usando, si tienen algún problema, y me llegaba cada semana un reporte de nuestra coordinadora de mesa de ayuda de esa época, donde nos decían las preguntas más frecuentes de los docentes, ¿no? Si era un problema de repente técnico, era un problema pedagógico, pero fuera de eso, Sandro, quiero comentar que dentro del contrato que se tuvo con los proveedores de las tabletas, ellos han puesto a disposición canales de atención, centros de atención y servicios, unos CAS, en todas las regiones del país. Ya, pero, de tal manera... ¿Y están publicados aquí en algún lado o no? No solamente publicados, sino que cada tableta llega con un tríptico. Y ese tríptico tiene allí los números telefónicos para poder contactarse e ingresar también para los ciclos de atención. Y a mí me llama, aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Vemos tabletas, son personalizadas y tienen el nombre de los estudiantes y los docentes que los recibirán. ¿Eso está siendo así? ¿Las tabletas están llegando con los nombres de los chicos? Está siendo así. La tableta llega, va personalizada, incluso se usó la plataforma de G Suite, ahí va el nombre del estudiante, qué sé yo, Pepito, aprende en casa, la contraseña, lleva la personalización de la tableta, el niño lo prende, ingresa con ese usuario y contraseña. Esta tableta viene no solamente con el nombre pegado en la caja, sino también viene con un tríptico. En ese tríptico uno va a encontrar justamente esta página de autoayuda, la página de cierre de brecha, va a encontrar los números telefónicos y va a encontrar también los números del centro de atención de servicio para las garantías que ofrece la empresa por la garantía de su soporte técnico, que es por 18 meses. O sea, todo ese ecosistema, el beneficiario lo va a tener a la mano porque viene en el tríptico. Y si no lo ve en el tríptico, está en la tableta. O sea, de alguna forma lo va a encontrar. Perfecto. El 15 de diciembre del 2020 que tú renuncias, ¿por qué renuncias? Bueno, yo después de toda esta etapa que pasé, bueno, denuncio porque, bueno, siempre hay una nueva gestión y hay cosas en que pues, uno no está totalmente de acuerdo. Así que, bueno, yo preferí dar un paso al costado, pero con la satisfacción de haber hecho una gran labor con el equipo con el que yo fui. Hizo todo el trabajo. En DITE yo encontré una dirección de 60 personas aproximadamente, y cuando me fui eran 300 personas que 24/7 trabajaron duro y parejo. Incluso yo también estuve mal de salud por varios momentos en el año, pero nada nos detenía. Yo recuerdo una reunión en alta dirección que fui hasta con muletas porque teníamos que estar en esa reunión, porque teníamos que seguir pensando en qué hacer en beneficio de nuestras maestras, maestros y nuestros niños, que es creo el objetivo principal. Se hizo una gestión con aciertos y con errores, como toda gestión, con la premura del caso, pero intentamos nosotros trabajar una estrategia grande, como decías, de brecha, levantándola en 3 meses, que sea un ecosistema pedagógico, que tenga mesas de ayuda, una tableta con 30 aplicaciones incluso de temas de salud mental que nos dio el MINSA, temas de agro que nos dio el MINAGRI, hemos puesto aplicaciones del Ministerio de Cultura,
aplicaciones para matemática, No, pensamiento además, computacional. Ricardo, alguien puede decir 300 personas suena mucho, pero si estamos hablando de 3 millones de usuarios, es decir, que cada persona atiende a 10.000 estudiantes, ¿no es cierto? O sea, Exacto, y esa es productividad, no, yo no creo que en este contexto nadie podrá salir a decir, no, era mucha gente, qué burocracia, ¿no? Pero algo importante, al 15 de diciembre, ¿cuántas tablets ya habían sido distribuidas en escuelas? ¿Te acuerdas el número? no tengo ahorita el número exacto, pero desde octubre que se hizo la primera entrega de tabletas, se trabajó un sistema, la Dirección General de Recursos Educativos trabajó un sistema para repartir las tabletas, que era con el apoyo del Ministerio de Defensa, con el apoyo... Una vez más, discúlpeme que haga un pequeño comentario. Es importante, yo sé que, claro, pedirle a Ricardo que sepa de memoria cuántas no tiene sentido. Pero es importante que sepamos ya cuántas tabletas han llegado, cuántas van a ir llegando. Sería bueno que se sepa con cierta anticipación también. Apostar a la vigilancia ciudadana creo que es una estrategia que se debería evaluar, ¿no? Necesitamos saber, porque todo esto suena también muy bonito, pero si todo lo que estamos viendo, ¿no? Y este despliegue, que ustedes pueden ver ahora el video, efectivamente tengo 6 pestañas abiertas, ¿no? Para poder, ¿no? Mostrar todo lo que existe en términos de contenido en la web y tal, ¿no? Pero si todo esto existe, uno podría no tener que desplegarse tanto, ¿no es cierto? O sea, podría haber un orden, ¿no es cierto? Una manera de, o varias maneras de, tal vez más intuitivas, quién sabe, ¿no? Pero más allá de eso, si esto no se complementa en el territorio, ¿cierto? Y si estas reuniones que menciona Ricardo que tuvo con direcciones regionales y con UGELES, no se compran, digamos, los gestores en el territorio tampoco se compran en el pleno. Y pues no va a llegar, las tablets no van a llegar a donde deben llegar. Pese a que Ricardo mencionó que estuvo haciendo llamadas para verificar que los chicos que debían tener la tablet con nombre y apellido, porque las tablets han llegado nominalizadas, por decirlo de una manera, ¿no? Estaban haciendo. Pero, claro, ¿qué porcentaje de llamadas se hicieron? ¿Se van a seguir haciendo? ¿Cuál sería esa estrategia? ¿Y por qué no podemos ver los reportes de las llamadas? ¿Por qué no están en una página de datos con datos abiertos, que todos podamos mirar, ¿no es cierto? Y porque eso va a ayudar además a generar no solo la vigilancia ciudadana, sino también evidencia. Gente con esta data publicada, imagínense toda la data de uso y de trabajo del 2020 que debería estar publicada para que todos los interesados podamos estar en este momento mirando, haciendo análisis y haciendo trabajo colaborativo sobre esto, ¿no? Yo creo que la obsesión por los datos abiertos y la transparencia de todo esto tiene que empezar con un sentido de urgencia, tiene que empezar a regir en cada uno de los funcionarios del ministerio y de los gobiernos regionales. De las direcciones regionales de educación y se empezó el proceso de repartir tabletas. Ya. Lo que también es bueno mencionar es que la llegada de las tabletas es porque estas se fabrican en China. Entonces tienen todo un proceso desde que están allí, llegan, o sea, no es que llegan, y eso también seguramente lo están viendo con el tema de la vacuna, no es que viene acá, la hago y la llevo al colegio, ¿no? Tienen un proceso de validación previa. Para los que no conocen el tema, una vez que llega a los almacenes de aduanas, pasan por procesos, los proveedores encargados hacen la carga de los contenidos y su control de calidad previo, luego pasa a los almacenes del ministerio, hay un control de calidad también en los almacenes del Ministerio de Educación, la Oficina de Tecnologías y la Dirección de Innovación trabajaron a raíz de unos protocolos y normas técnicas vigentes, una serie de candados para garantizar la calidad de los equipos. Se armó, y justo la foto que tú ves ahí, bueno, a mí me aparece en la parte izquierda de la pantalla, es en los almacenes, creo que hay más fotos dentro, en los almacenes del ministerio, cuando el actual ministro va a visitar y ve el trabajo de 60 personas, desde los que contaban las tabletas, los que modulaban las tabletas y los que hacían el control de calidad de las tabletas. Ahí en las fotos justamente se ve este ecosistema que se implementó desde antes de octubre para preparar la llegada de las tabletas. Claro. Llegaban, pasaban por el control y luego ahí... Esa foto es de 24 de noviembre a las 3 de la tarde, entonces ya estaban esas tabletas ahí. Ya, lo que yo creo que puede pasar, Ricardo, es que efectivamente alguien diga, bueno, pero las tabletas, ¿no? Fueron ofrecidas en abril, ¿no? Y recién han empezado a llegar en octubre,
¿no? En noviembre todavía habían tabletas en el almacén. O sea, yo creo que hay algo que es importante, que hay, digamos, yo defiendo muchísimo todo lo que se ha hecho en este tiempo, creo que ha sido espectacular. Lo cierto es que había una expectativa de que las tabletas llegaran antes, ¿no es cierto? Porque en teoría las tabletas debían llegar para el 2020, pero bueno, en realidad las vamos a tener para el 2021. Que no está mal, igual las vamos a necesitar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay gente que podrá decir, esto debió hacerse más rápido, pues lo invitaremos a un programa y que venga y que nos cuente, ¿no es cierto? Yo les quiero, digamos, yo no quiero que tú seas el que lo diga, quiero decirlo yo, porque para que no digan que tú eres juez y parte, ¿no? Nadie tiene en un almacén 1 millón de tabletas. O sea, es imposible. De ninguna marca, en ningún país, en ningún planeta. No existe. Nadie, y menos en el 2020, nadie fabrica, ¿no?, tabletas y las tiene almacenadas ahí esperando que un ministerio de educación las compre. Todas se tenían que fabricar, ¿no es cierto? Número uno. Número dos, en el 2020 muchos países estaban necesitando tabletas, ¿no es cierto? Y además habían restricciones para fabricar, ¿no?, y restricciones para volar o mandar por barco las tabletas. Entonces, el proceso de comprar 1 millón de tabletas, ¿no?, como tú has hecho una comparación que es totalmente válida, que tiene que ver con las vacunas. Hay una cosa de logística, ¿no? No es una varita mágica, ¿no? Independientemente de que hayan críticos de mayor o menor peso sobre las especificaciones técnicas o si se debió hacer una compra directa o no se debió hacer una compra directa, ¿no? Independientemente de eso, lo que tenemos que entender es que el 2020 fue un año especial, logísticamente hablando también, ¿no? Entonces no era necesariamente sencillo. De repente la respuesta es, bueno, pero entonces el problema era la expectativa. ¿Por qué no se salió a decir en abril del 2020, señores, vamos a tener tabletas, ¿no es cierto?, para enero del 2021, ¿no? Puede ser, pero tampoco es que alguien hubiera tenido experiencia en una pandemia, tampoco, ¿no? Esto acá es una de las cosas que se hizo por primera vez. Cuando alguien hace cosas que no se han hecho antes, ¿no?, hay fallos. Y a veces tenemos poca tolerancia al error, poca tolerancia al fallo, ¿no? Y lo que creo que es importante, Ricardo, yo sé que no te estoy dejando hablar porque yo no quiero que te defiendas en el tema de las tabletas, porque me parece que eso es para otro programa, ¿ya? Y además ya lo hemos tratado. Pero lo que es importante ahora es, aunque se hayan demorado 3 meses, 2 meses, 6 meses, son absolutamente necesarias, son vitales, no podemos retroceder. No puede aparecer algún iluminado a decir, no, ya no importan las tabletas, ¿no? Las tabletas tienen que seguir viniendo, porque además no van a alcanzar, 1 millón no alcanza. ¿Cuál era el plan? Había, ¿no? Entonces ahí, por los pocos minutos que nos quedan, porque ya hemos estado casi 1 hora, ¿no? Y si es necesario que vengas la próxima semana, Ricardo, bienvenido. ¿Cómo era el plan del 2021? ¿No es cierto? No te pregunto por el balance de 2020, porque me imagino que mucho tiempo para hacer balance no tuvieron. Pero ¿qué cosas al 15 de diciembre, qué tenías preparado para el 2021? Primero, cuando me fui, dejamos la fase 2 de las tabletas, que es justamente la continuación. Salió la fase 2 de las tabletas, salió días después ya publicado en el peruano, se trabajó, si no me equivoco, son 280.000 equipos más, justamente para son adicionales. 1.800.000, digamos, en total, Así es. las 2 fases. Las 2 fases, ¿no? 1.056.430 la fase 1, más los, pongámosle, 300.000 tabletas extras. 1.300.000 de tabletas. Así es, que era para justamente completar, completar la primera. Cerramos, o sea, ¿estaba contemplado el 2021 comprar más tabletas o ya no se necesitan más tabletas? Se necesitan más incluso tabletas porque sabemos la necesidad que hay, pero con eso estamos dando un pasito más. Para el 2021, lo que se dejó el 15 de diciembre era continuar con Aprende en Casa modo vacaciones, que es una versión mucho más light del Aprende en Casa TV que se ve, pero es una versión que también era priorizar competencias, tanto de matemática, de comunicación, había una sección para pares de familia. Y esto, súper importante. Aprende en Casa de Vacaciones es una iniciativa que surge de las áreas pedagógicas, es una iniciativa que se le ocurre a DITE, ¿no? ¿Cuál es la base teórica, el contexto de Aprende en Casa de Vacaciones? Justamente sabemos que el 2020 ha sido un año irregular para todos los estudiantes y maestros, y queríamos en el verano que los chicos tengan una tribuna, no
solamente para reforzar, sino también para que puedan seguir aprendiendo, porque estamos todavía de una u otra forma con restricciones a través por la pandemia, y era una vitrina que no se había visto tampoco en el Perú, de tener un verano, no un vacacional, porque esa palabra no la usamos, sino un modo vacaciones para que puedan tener la estrategia de Leemos Juntos, puedan tener una sección para padres de familia, una sección para la parte deportiva, educación física y deporte. Eso lo trabajamos y lo conversamos con las diferentes direcciones pedagógicas, y fue un trabajo que se hizo muy articulado con el liderazgo de la DITE. Ahí se trabajó con guionistas, se estaba viendo también el tema de la producción. Este programa estaba previsto para que salga el día 11 de enero. 11 de enero, pues no lo he visto en pantalla, pero era una propuesta muy buena para estas vacaciones, y que también iba a... Según tengo entendido, el Ministerio está a punto de lanzar en los próximos días efectivamente este Aprendo en Casa Vacaciones, ¿no? Yo le preguntaba a Ricardo de dónde había venido, si eso tenía un fundamento pedagógico, porque el trabajo en vacaciones, ¿no es cierto?, siempre es complejo, ¿no? Y más complejo en este contexto, ¿no? Pero el año, académicamente hablando, ¿no?, podríamos pensar que el año 2020-2021 de alguna forma va a ser una especie de continuo, ¿no? También hay que tener en cuenta que los profesores están de vacaciones. Entonces yo creo que habrá que dedicarle un programa a Aprendo en Casa Vacaciones, ojalá que pueda ser con la actual directora de la Dirección de Innovación con Tecnología Educativa, ¿no? Porque ya, digamos, eso ya no es un tema que hablar con Ricardo, ¿no? O si no, de repente ni siquiera sea necesario entrevistarla, porque la información está tan pública, tan abierta, tan disponible, que no, pues no sería necesaria la entrevista. Pero es importante saber, ¿no?, un poquito más de detalles, ¿no? Aprendo en Casa Vacaciones, ¿no?, en qué va a consistir exactamente, y bueno, hay algunas otras cosas de nivelación. Algunos especialistas son muy escépticos con el tema de la recuperación, la nivelación y con el trabajo en vacaciones. Debo decir que el Ministerio tiene experiencias trabajando en este tipo de programas, de proyectos, ¿no? Yo recuerdo en el 2011 o 2012 haber trabajado con la Dirección de Arte y Cultura en conjunto, la Dirección General de Tecnología Educativa, ¿no?, en el programa de PARTE, que era Deporte, Arte y Tecnología, ¿no?, para una especie de, llamémoslas vacaciones útiles, pero era más que eso, ¿no? Pero claro, ese tipo de programa que se trabajó en esa época, ¿no?, se podía hacer, era complejo, ¿no?, tenía una distribución, pero no estábamos en una pandemia, ¿no?, que no teníamos que hacerlo para todos, ¿no?, para los 7 millones de alumnos, y no teníamos al país entero mirándonos. Yo creo que es importante, ¿no?, entender que es, pues, al equipo de Ricardo, al propio Ricardo, ¿no es cierto?, a los funcionarios en general en el ministerio, a los que salieron, a los que están ahora, a los que vendrán, ¿no? Creo que es importante ponernos en el lugar de ellos, entender, ¿no es cierto?, que las cosas no son tan sencillas como parecen cuando estamos sentados en nuestra casa. Servir para los Esta propuesta de Aprendo en Casa Vacaciones iba a salir el 11 de enero, que no ha salido, iba a salir en televisión, en radio y en web, en impreso también. Lo que yo he Iba a visto... salir en web, iba a haber una web, se diseñó una web, se diseñó el prototipo ya, un storyboard y luego el prototipo de la web de Aprende en Casa modo vacaciones, que iba a estar ahí de esta plataforma aprendeencasa.p. Iba a haber una pestañita para que uno ingrese a Aprende en Casa modo vacaciones, y luego ahí era un contenido súper interactivo, mucho más animado. ¿Cuál era Iba a haber ¿Había alguna relación de Aprendo en Casa, modo vacaciones y la nivelación? O sea, esta idea, ¿no?, de que pues no ha sido el óptimo, ¿no es cierto? El aprendizaje de los chicos seguramente no ha sido igual, ¿no?, que cuando no había pandemia, entonces algunos tenían que nivelarse, ¿no? Ahí está lógica. Yo he escuchado hablar de la nivelación en más de un momento, ¿no es cierto? ¿Este Aprendo en Casa tenía algo que ver con la nivelación o había otra cosa asociada a nivelación? Para nivelación estaba Nivelatec. Nivelatec era una propuesta que se había trabajado para aquellos estudiantes que iban a recibir tabletas. Se iba a trabajar con un equipo muy grande de personas que iban a ir a las diferentes regiones, iban a hacer un proceso de nivelación. Dentro de las tabletas iban a estar las famosas carpetas de recuperación, que justamente he leído que el ministerio está trabajando, y creo que lo ha repartido en versión impresa, no estoy muy seguro. Y Estas carpetas las publicadas en digital hace unas semanas. Tú me dices que, digamos, también estaba pensado que fueran impresas.
Sí, yo creo que lo han hecho impresas, estuve viendo una noticia que están llevando, creo, impresas en algunas zonas, pero iba a estar en digital también en las tabletas, iba a llevar a la gente a estas zonas para poder capacitar a la gente que había seguido las tabletas. También había la propuesta de todas y todos conectados, que era Todos y todos conectados, ¿qué tenía que era la conectividad de las tablets o dónde juega todos y todos conectados? en sí, todas esas estrategias en sí están articuladas, porque todas y todos conectados es a proveer de una infraestructura tecnológica, de un servidor y un televisor, llevar a las escuelas más alejadas para en este servidor, en este NUC, llamémosle un depositorio de contenidos, mucho más light el concepto, tenemos depositorio de contenidos y de manera como intranet se pueda cargar las tabletas. También se había pensado el tema del Para internet las tabletas, la mitad de las tabletas del 1.300.000, la mitad vienen con chip de con chip de conectividad. acceso y la mitad no. Para la mitad que no, ¿no es cierto? Hay contenido cargado, pero además había esta otra estrategia de todos y todas conectados que permitía tener un servidor escuela. Ya se ha hecho eso antes, ¿no es cierto? Pero está, servidor escuela, ¿no? Que permitía que las tabletas se actualizaran, digamos, estando cerca de la escuela. Así es, incluso tenía un televisor para que si el estudiante vuelve a la presencialidad puedan ver ahí Aprende en Casa. Las tabletas, y eso es otra cosa que tengo que mencionar porque he leído en las redes sociales que muchos dicen las tabletas no vienen con internet. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos un estudio exhaustivo con todas las telcos para que nos digan cuáles son las zonas donde tienen cobertura y cuáles son las zonas donde no tienen cobertura. Las tabletas que no vienen con chip de datos no es porque el ministerio no haya querido darles un chip de datos, es que en la zona donde está el beneficiario no hay conectividad. Y en algunos casos había de 1G y 2G muy bajo. Entonces, ese era el tema. Ahora, todo el contenido de las tabletas está offline y precargado. Hay un tema de telecomunicaciones que también es importante, porque yo puedo tener una celda celular en una localidad, ¿no? Y en esa celda puedo aceptar hasta 10 usuarios concurrentes, pero si yo mando 200 o 300 tablets, esa celda no va a aguantar 300 usuarios concurrentes, 200 usuarios concurrentes. Ok, entonces había una frontera, o sea, las tablets que no estaban con paquetes de datos, no es que a alguien se le olvidó ponerle el paquete de datos o que alguien se robó el paquete de datos en el camino, es que no se tenía previsto que no todas las tabletas llegaban a zonas con cobertura móvil. Ahora, es seguramente probable que algunas, uno por error de datos y otro porque la frontera de la cobertura móvil es dinámica, que algunas tabletas que debieron llegar a zonas sin cobertura estén llegando a zonas con cobertura. Es posible, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no se planificó o que hay un error en el camino, ¿no es cierto? Sí, podría surgir, justo leía un informe, creo que de la Contraloría, que decían, oye, me han llegado tabletas, pero no tienen conectividad. Entonces, bueno, no lo he hecho, pero habría que averiguar si en esa zona hay cobertura, si solamente esa tableta iba a ir con chip de datos, porque al principio habían más tabletas con chip de datos, pero además, lamentablemente no había cobertura. Nuevamente, hasta donde habíamos visto, ¿no? En esta publicación, ¿no? En una de las publicaciones que hemos visto, pues, ha sido esa de acá, ¿no? En el proceso, cuando vimos el Excel donde estaban, ahí decían qué tabletas iban a ir con conectividad y cuáles no. Es decir, así es, y en la página se actualizó. No a alguien diciendo que todas las tabletas iban a venir con conectividad. Eso no era así. La página oficial, ¿no es cierto?, lo dice. Incluso allí hay una actualización en la página si es de brechadigital.aprendencasa.p, hay una actualización y no todas las tabletas iban a venir con chip. O sea, siempre se mencionó que no todas las tabletas iban a venir con internet. Esto por un tema de cobertura, o sea, no es una cuestión nuestra, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Sabemos que hay bastantes tabletas. ¿Y cuál era el plan entonces en el 2021? Tenías Nivelate, tenías Aprendo en Casa en modo vacaciones, estaba todos y todas conectadas. Nosotros todos y todas conectadas iba a darle algún soporte. ¿Cuántas? 18.000 escuelas, era nuestro primer alcance. Escuelas, o sea, hay 18.000 escuelas en el Perú, ¿no es cierto?, que no tienen
conexión a Internet, pero que además no están en una zona con cobertura de acceso a Internet. Así es, y que en el 2021 justamente pensábamos atacar estas escuelas, queríamos hacer un plan escalable en todo el 2021, un poco para ir cerrando también esta brecha que tanto se habla de conectividad, ver el tema del internet satelital. Teníamos también el tema de los lineamientos básicos de la educación a distancia, el tema del fortalecimiento de las capacidades de los docentes con las competencias digitales, de la alfabetización digital. Se quería seguir capacitando a los profesores, seguir con Aprende en Casa. Entiendo que Aprende en Casa va a continuar, pero el plan 2021 era un plan muy agresivo, un plan pensado justamente en un sistema que iba a sufrir los golpes de la pandemia y que ahora lo estamos viendo. Vemos que las vacunas van a llegar, pero dicen que no van a vacunar hasta marzo. O sea, sabíamos que esto iba a ocurrir y que teníamos que tener un sistema flexible, ¿no? Un sistema blended, que no todas las clases serían presenciales y se tenía que fortalecer Aprende en Casa, la conectividad, el acceso a equipamiento. Los contenidos locales, porque algunos actores de la comunidad educativa nacional, ¿no?, plantean eso y dicen, pucha, pero los contenidos son muy limeños, ¿no? ¿Por qué no hacer contenidos locales, ¿no? Mira, te Claro, comento esto, que en el 2020, en medio de la emergencia, eso era difícil de pensar, pero algo así estaba pensado para el 2021. ¿Cuál era el plan? y incluso en las tabletas se da un paso muy significativo. En las tabletas hay 3 aplicaciones que están en lenguas originarias, que son Mamaru, Colén y Castellaneando. Pero también dentro de las tabletas, esto no lo mencioné, hay un gestor de contenidos. Es un app llamado Aprende en Casa. APP Dentro de es esta app, aplicativo. perdón, APP te refieres a un aplicativo. un aplicativo, así es, un aplicativo Aprende en Casa, uno ingresa y ahí están todos los contenidos, esos 3.000 contenidos que te comentaba, agrupados por ámbito andino, ámbito amazónico, por grados. Entonces, ahí los contenidos están contextualizados. O sea, ya se empezó a trabajar esa contextualización de los contenidos y en el 2021 se pensaba seguir con esa contextualización, porque es cierto que algunas regiones quieren que se pueda contextualizar más los contenidos de acuerdo a su contexto, muchas veces rural. Y se estuvo haciendo, en la tableta está, y también debo mencionar que este gestor de contenidos tiene herramientas de trazabilidad, con un sistema de monitoreo y seguimiento para ver qué se está haciendo con las tabletas. Claro. También se dejó al 15 de diciembre un equipo que estaba trabajando ese monitoreo y así podemos tener también un feedback y seguir mejorando. Como te digo, Sandro, esta es una estrategia sostenible en el tiempo, una estrategia que pensó en la capacitación de los profesores con todos los webinarios que hemos visto. O sea, se empezó, ahí están los videos, nadie nos está inventando nada, con un ecosistema pedagógico, con una tableta que no viene vacía, como ha sido el caso de repente de alguna otra estrategia, no en el Perú, sino en otros países, levantada en 3 meses, con todo el camino ya para que la gestión actual pueda continuar con esto, pueda fortalecer el tema de las tabletas, pueda generar mayores ecosistemas y por qué no pensar en ese sueño de que todas las escuelas del país estén conectadas en el corto plazo. Yo te voy a preguntar, ¿no es cierto? Hay 18.000 escuelas que hay que conectar. Seguramente son las 18.000 escuelas más lejanas, más pequeñas, ¿no es cierto? Además, seguro ese 18.000 no representa, pues 18.000 de un total de 35.000, 40.000 locales escolares. No, la matrícula no debe ser proporcional. Esas 18.000 deben tener una matrícula menor, pero no importa. Aunque sea el 5% de la matrícula a nivel nacional, hay que llegar de todas maneras. Entonces, hay 18.000 escuelas que conectar y, bueno, y hay que tener dispositivos para todos los chicos. O sea, tú, sobre la base de tu experiencia, 2 preguntas. ¿Volverías a aceptar, hacerte cargo de esto? ¿Volverías en el tiempo y dirías sí? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si no tuvieras restricción de tiempo y dinero, ¿no?, ¿le entregarías internet en su casa a cada chico con computadora? ¿O qué? ¿No? ¿Cuál sería el ideal para ti? Primero sí, o sea, si volvería en el tiempo lo volvería a aceptar porque realmente ha sido un reto muy importante a nivel personal y profesional. He gozado realmente con su estrés total por momentos, pero ha sido una experiencia muy satisfactoria que tú también la has vivido, que es servir a tu país, pero más aún, servir a los maestros y a los niños. O sea, la mayor satisfacción es cuando fuimos a Cajamarca, los niños te recibían con los brazos abiertos, estaban felices jugando con la tableta, los maestros, los padres, ese es creo que el mayor regalo que uno puede tener cuando se mete justamente a esos trabajos,
que van más allá, ¿no? Porque el impacto educativo y el impacto social que tiene una estrategia como esta es grandísimo, grandísimo. Tenemos videos, compartir alguno para que lo pongas de repente en la página del programa, donde hay un profesor de la selva que está yendo selva adentro, con los chicos trabajando con las tabletas, con los contenidos. Sí. O el caso de una chica de Puno que va acompañada de su mamá que vende con una tableta, ¿no? Y la segunda pregunta... Ya, perdóname, ya, pero Sí. no a la anécdota, ya, porque comprenderás que en 20 años yo también tengo anécdotas para contar. No, porque si queremos impacto, ¿no es cierto?, tenemos que hacer evidencia, tenemos que construir evidencia, tenemos que hacer estudios, tenemos que poder decir con estadísticas y ponerlo en open data para que los investigadores nos hagan puré. Ya, pero yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que trabajar en tecnología educativa en el Perú, y además imaginar una educación donde todas las escuelas estén conectadas, es algo que una vez que forma parte de tu vida no te abandona. ¿Ya? O sea, esa imagen, ese sueño, estoy de acuerdo contigo, y hay que seguir insistiendo y hasta el último minuto será. Pero, recuerda, la pregunta era, ¿lo volverías a hacer? Me dijiste que sí, y coincido con tus razones. Lo segundo, sin problemas, sin restricciones de tiempo y de dinero, ¿cuál sería para ti la configuración ideal? ¿No? Bueno, el tema de la conectividad es un tema que adolece el país por años. Primero, conectar las escuelas. Las escuelas deberían tener primero una infraestructura tecnológica adecuada. Conectemos las casas, porque te das cuenta qué cosa, incluso durante años a mí también se me pasó desapercibido. Digamos, ok, si la escuela conectada es un ideal, pero tampoco nos hubiera servido tanto en el 2020, porque necesitábamos que los chicos estén conectados, ¿cierto? Y no es ciencia ficción, o sea, tú crees, o sea, o estoy loco yo, o sea, no podríamos tener una red, sobre todo si tenemos la red dorsal, no podríamos pensar en llevarle fibra y conectividad a todas las casas en el país. O sea, no podríamos, ¿no lo han hecho otros países? Debería, o sea, debería haber internet libre. Y yo alguna vez me he imaginado con mi equipo cercano, con Cristian, sí, bueno, ¿por qué no hay un satélite que nos dé internet para todos y así poder conectar todo el país, ¿no? Porque es tan necesaria la conectividad. Muchos chicos se han ido con las tabletas. Este modelo, también ya yéndonos a otras cosas, analizando, por ejemplo, los modelos 1 a 1 en América Latina, este modelo de que el estudiante se lleve la tableta a su casa como un recurso educativo también es muy bueno. No que esté la tableta metida en la escuela todo el día, sino que pueda ser un medio para que el estudiante se conecte de mañana, tarde y noche sin ningún tipo de restricción a la conectividad, que lo comparta con la familia, la infraestructura tecnológica también de las escuelas, la formación a los docentes, llegar a capacitar más y más docentes, no solamente en el manejo de la tecnología, sino también en las competencias digitales que esto implica, que eran docentes que puedan crear, que puedan producir. O sea, esta cultura... Cuando hablamos de brecha digital, ¿no es cierto? Que es lo que algunos dicen un momentito, cuando hablamos de brecha digital, ojo que no solo se trata de la oferta de la conectividad, ¿no es cierto? Sino se trata de la brecha de aprovechamiento, ¿no? O sea, llevar computadoras y llevar internet sin terminar de pensar el ecosistema, sin terminar de cerrar el círculo, como tú has dicho más de una vez, no tiene sentido porque las computadoras por sí solas no resuelven el problema, ¿cierto? Necesitamos desarrollar competencias y capacidades en todo el ecosistema, en los padres, para los chicos de inicial, por ejemplo, ¿no? En los docentes, en los propios chicos. Entonces, creo que la idea de cerrar la brecha digital, pero no solo por aumentar la cobertura o comprar más dispositivos, sino por hacer intervenciones integrales. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Hemos estado más, ya vamos a estar casi a la hora y media, así que tengo que cerrar porque si no el programa va a ser muy largo. Ricardo, te agradezco muchísimo la paciencia porque además no te he dejado hablar todo lo que querías hablar, pero me quedo, digamos, quedas automáticamente invitado para un próximo programa en donde podemos hacer más, o sea, una profundización, hacemos clic sobre algo muy particular que quieras contarnos, ¿no es cierto? Algo que no haya salido en la conversación de hoy. Muchísimas gracias. Sandro, no, te agradezco muchísimo. Creo que esta tribuna, tu programa es una tribuna muy importante un poco para también ir familiarizándonos con el tema de la cultura digital, la tecnología digital, la educación a distancia. Y claro, estoy totalmente dispuesto a seguir viniendo al programa y conversar porque de verdad hay temas todavía pendientes, este ecosistema
que tú y yo compartimos, ¿no? De tener las escuelas, el tema de las tabletas, que hay más todavía por contar. El detrás de cámaras de esta estrategia es interesantísimo, ¿no? A veces uno nada más veía la televisión que hablaba, la compra de las tabletas, pero el detrás de cámara a veces no se conoce. Veamos las preguntas, veamos cómo sale y pensemos en la versión 2 de este programa en donde podamos seguir explorando. Creo que lo importante es que el país aprenda, ¿no es cierto? Y que tengamos un poco más de tolerancia a la falla, ¿no? Y que no importa tanto si llegaron en octubre, llegaron en noviembre, ¿no? Sino que mucho más importante es lo que aprendemos, lo que se puede capitalizar y cómo seguimos avanzando para una realidad en donde pues, los 7 millones de estudiantes de las escuelas estén adecuadamente conectados, sobre todo en esta etapa, conectados además con la educación, no conectados a Internet necesariamente, sino conectados con la educación, con su proceso pedagógico, con sus maestros, ¿no? Con sus compañeros, etc. Bueno, Ricardo, ha sido un placer, te agradezco muchísimo, ¿no? Entonces estamos pues en contacto, ¿no? Y vamos a ver cómo fluyen las preguntas el jueves. Bueno, ya, de hecho, quien esté viendo lo está viendo ya en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Bien, efectivamente, este es el programa más largo de la historia del programa. Yo les agradezco su paciencia. Hemos tenido casi permanentemente más de 20 personas mirando esto en simultáneo. Creo que va a haber programa para una segunda parte, ¿no? Yo espero que eso les haya ayudado para estar más informados. Les agradezco mucho habernos aguantado durante tanto tiempo y sin decir más, solo me despido pues hasta la próxima semana, ¿no? Escríbanme, ¿no? Recuerden a smarcone@culturadigital.p o a través de aquí mismo, del Facebook, ¿no? Y seguiremos trabajando pues, para que el elemento digital del 2021 logre capitalizar lo que se hizo en el 2020, ¿no es cierto? Y sea cada vez mejor. No importa quién lo hizo, no importa la gestión de quién, no importa quién fue el director, lo que necesitamos, ¿no? Es seguir mirando hacia adelante y sumando energías, ¿no? Para que no dar espacio a algún escéptico, ¿no? Que con algún espíritu un poquito más mezquino, pues no quiera seguir adelante, ¿no es cierto? Que empiece de nuevo a cuestionar. Necesitamos, ¿no? Tener la legitimidad social de que todos estamos convencidos de mayor conectividad, mejor equipamiento y tener la posibilidad de trabajar elementos de aprendizaje digital con pandemia o sin ella. En todo caso, muchísimas gracias por estar conmigo, acompañarme. Gracias también a Ricardo, que ha estado, yo lo he visto por ahí mirando el programa. Ya estaremos en contacto. Hasta la próxima semana.